planteamos la resolución de ecuaciones diferenciales ahora aplicado a un modelo. En este caso particular, lo que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Newton propuso que la velocidad con la que varía la temperatura de un cuerpo colocado en un ambiente que se supone a una temperatura constante, a la que llamaron TA, es proporcional a la diferencia entre esa constante TA y la temperatura. O sea, la idea acá es que estuvieron evaluando cómo un cuerpo que se introduce en algún medio que tiene temperatura constante, cómo varía su temperatura. La ley que estamos tratando de describir es esa ley que rige la temperatura en cada instante de ese cuerpo. Entonces, ellos no sabían cuál era esa ley, sí sabían cómo variaba la temperatura. Y la propuesta es que a partir de esa variación tratemos de encontrar cuál es la ley que rige esta temperatura. Entonces acá aparece una función que no conocemos y que es esa T. T describe la temperatura de un cuerpo en términos de T. Se fue. ¿Dónde está el...? Ah, nada. ¿Me cambiaste el color? Sí. No, eso quería, pensé que estaba escribiendo en blanco. Bueno, T es la función temperatura en un instante T. ¿Sí? Entonces imaginen que, por ejemplo, yo pongo algún objeto en la heladera o lo saco de la heladera y quiero ver cómo varía, cómo evoluciona la temperatura de ese objeto. Esa es la propuesta. O lo meto en el horno o lo saco del horno. ¿Sí? Sale de un medio y se introduce en otro medio que tiene temperatura constante. Y lo que nos dice Newton es que la temperatura de ese cuerpo varía, la velocidad con la que varía la temperatura T. Eso es como lo escribo, porque eso es lo que necesitamos, escribirlo en símbolos. ¿Cómo puedo traducir esta ley en símbolos? Velocidad con la que varía la temperatura. ¿Qué era eso? Derivada. La derivada de T respecto del tiempo dice que es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del cuerpo. ¿Cómo escribo eso? Como es proporcional, va a aparecer una constante K. ¿Sí? Que se asume positiva. La constante de proporcionalidad se toman positivas. ¿Y cómo escribo lo que sigue? Es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del cuerpo. Eso, TA menos T. Esta es la ecuación diferencial que representa la ley de enfriamiento. La temperatura de un cuerpo que se saca de un medio y se pone en otro varía en relación a la temperatura ambiente, ¿sí? Es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del cuerpo. Como en esta expresión aparece la derivada de una función que no conozco, ¿sí? Y esta función aparece en una ecuación donde aparece esa derivada y la función en sí, lo que tengo es una ecuación diferencial. La pregunta del millón ¿es una ecuación diferencial variables separables? Yo podré agrupar todo lo que depende de la temperatura de un lado y todo lo que tenga que ver con el tiempo de otro. Sí, ¿no? Puedo este término que tenemos acá dividir por ese término. ¿Bien? Bueno, entonces podemos hacer eso. 1 sobre TA menos T por T', que es lo que representa esta expresión. Me dicen que esto es igual a K. Como pude separar la variable dependiente de lo que correspondería a tiempo, digamos,
significa que la ecuación diferencial es variables separables. ¿Qué necesito hacer ahora? Que aparezca el diferencial. En este caso, diferencial de tiempo, ¿no? Así que multiplico ambos términos por diferencial de t. T' por diferencial de t me va a dar igual al diferencial ahora de temperatura. ¿Sí? Y entonces ya nos quedó todo listo para poder integrar. Entonces me va a quedar la integral de 1 sobre TA menos T, diferencial de temperatura, va a ser igual a la integral de K, diferencial de tiempo. Muy bien. Bueno, ¿y qué obtengo como resultado de cada una de estas integrales? La de acá muy fácil, K por T. Más constante, ¿no? Que la dejamos de este lado. Y de la segunda, va de la primera en realidad. ¿Con qué va a tener que ver eso? Con un logaritmo, pero en realidad no me va a dar logaritmo, sino que me va a dar menos logaritmo, porque la t, que es mi variable, está negativa, está afectada por un menos. Así que eso va a afectar el resultado, ¿sí? Así que de este lado me va a quedar menos el logaritmo y esto ya sería la solución general. El tema es que escrito así no me permite conocer mucho cómo se comporta esta función temperatura, ¿no? Lo ideal acá sería poder analizar qué es lo que sucede a medida que evoluciona el tiempo. Eso sería el objetivo, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es poder despejar la temperatura en términos del tiempo, ¿sí? Poder llegar a encontrar la expresión de esa función temperatura. ¿Bien? Bueno, miremos eso. Lo primero que podría hacer es multiplicar todo por menos 1, cosa de que me quede el logaritmo libre. ¿Sí? Bueno, entonces va a quedarnos logaritmo del módulo de TA menos T igual a menos K por T. Y acá lo mismo de antes. Más C, menos C, no importa porque es una constante. Así que puedo mantener el más C. ¿Bien? Y ahora puedo usar lo que hicimos antes, ¿no? Elevo toda la E. E elevado al logaritmo me daba el argumento. Y de este lado me va a quedar E elevado a la menos K por T más C. Puedo sacar las barras de módulo y entonces del otro lado voy a tener un más menos y agrupo ese más menos con el E a la C y acá el menos K por T. Y como E a la C es un número, más menos E a la C lo llamamos A. Y si ahora despejamos la T, nos va a quedar que la expresión de la temperatura respecto del tiempo va a ser de la forma TA, temperatura ambiente, menos A por E a la menos K por T. ¿Sí? Y esta sería ahora sí la solución general. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Lo que quiero que pensemos es
¿qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar la temperatura en función del tiempo? O sea, preguntarnos eso sería equivalente a pensar en qué. Yo quiero estudiar la evolución de esta función respecto del tiempo. Eso sería equivalente a pensar en qué. ¿Qué pasa con esta función a medida que t se hace cada vez más grande, a medida que va transcurriendo el tiempo? ¿Qué va a pasar con esta función? La k era positiva, así que menos k por t va a ser negativo. ¿Cómo se comporta el exponencial cuando el exponente se hace cada vez más chiquitito? ¿Tiende a cero? ¿Sí? Si pensamos en el gráfico de una función exponencial. A medida que me alejo del origen para el lado de los negativos, la función exponencial se aproxima a cero. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura del cuerpo a medida que evoluciona el tiempo? ¿A qué se va a acomodar? Si esto tiende a cero, a la temperatura ambiente. A medida que transcurre el tiempo, esta expresión va a tender a cero y entonces el cuerpo va a tender a acomodarse a la temperatura ambiente. Este es mi TA, supongamos que este es el valor de temperatura ambiente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a evolucionar de acuerdo a cómo transcurre el tiempo? Si acá la temperatura inicial es menos 5, o sea, estaba en el freezer. Saqué algo del freezer y lo puse arriba de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La temperatura va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que en algún momento se acomoda la temperatura ambiente. ¿Sí? Mientras que la temperatura T sub 0 es lo que estamos tomando como temperatura inicial, ¿ok? Mientras que la temperatura inicial sea menor a la temperatura ambiente, me va a ir pasando lo mismo, ¿no? Siempre va a ir aumentando hasta que se acomode la temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, en el caso que sea igual a la temperatura ambiente, que no lo estaría pudiendo lograr, si T de 0 fuera igual a la temperatura ambiente, lo que me va a pasar es que queda igual, ni aumenta ni baja, va a quedar siempre constante igual a la temperatura ambiente. No va a haber variación, ¿sí? Ahora después charlamos sobre eso. Si la temperatura inicial llega a superar la temperatura ambiente, lo que me va a pasar es al revés, ¿no? Si, por ejemplo, estaba en 4 grados y bajó y lo saqué al medio ambiente de nuevo, o sea, ahora estaba en el microondas, pongámosle, y lo saqué y lo apoyé en la mesa, ¿está bien? Entonces lo que va a pasar es que o al revés, lo puse en la heladera, que tiene más sentido, la temperatura del cuerpo va a bajar, 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 hasta que se equilibra con la temperatura ambiente. ¿Estamos? Pero siempre me voy a ir acomodando a la temperatura ambiente. En función, cómo me acomode va a depender de la temperatura inicial y de la temperatura ambiente. ¿Estamos? ¿Sí? A medida que aumenta la temperatura, va pasando lo mismo. ¿Sí? Me voy siempre a ir acomodando a la temperatura ambiente. Siempre se va a aproximar a eso. Esa sería la idea de cómo evoluciona la temperatura del cuerpo a medida que pasa el tiempo. Siempre lo que voy a tender es a equilibrarme con la temperatura ambiente. ¿Está? Bueno. Algo que no evalué, que nos olvidamos de distinguir, ¿qué es? ¿Qué es lo que no hicimos y estamos mal? Claro, en ningún momento aclaramos, no sé en qué color estoy, en ningún momento aclaramos qué sucede si T es igual a TA, o sea, de acá a acá, perdón, en realidad, de arriba para acá, estoy suponiendo que T es distinto de TA. ¿Sí? Que la temperatura del cuerpo puede ser mayor, puede ser menor, pero es distinta a la temperatura ambiente. Bueno, ¿qué sucede si T hubiese sido igual a TA? Lo miro acá. En el caso en que T fuera igual a la temperatura ambiente, lo que me está pasando es que no va a haber variación, porque la derivada va a resultar nula. Entonces, en ese caso no hay variación. La temperatura del cuerpo va a seguir constante, ¿no? Si T es igual a TA, este término vale 0, la derivada vale 0, eso quiere decir que no va a haber variación de temperatura, que la temperatura siempre queda igual, ni aumenta ni disminuye, va a quedar siempre constante. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esto es como para que podamos encontrar un modelo en el cual se utilizan las ecuaciones diferenciales para poder comprender cómo funciona esta temperatura.